¿qué más ocurrió en los 400 años del silencio, aparte de lo que hemos estado diciendo? Quiero informarle lo que, creo que ayer lo dije un poco, ¿verdad? Lo que es la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento hebrea al griego. Se hizo en Alejandría, una ciudad prominente en Egipto en aquellos tiempos, en donde abundaban los judíos de lengua griega. ¿Sabe usted, hermano, que el griego pasó a ser el idioma universal por muchos años, como hoy en día casi el inglés, ¿verdad? Dice la tradición que esta traducción de la Septuaginta del hebreo al griego fue ordenada por uno de los reyes, ¿verdad?, de Egipto, o por Ptolomeo Filadelfo, en el año 285 al año 287. 70 judíos hábiles lingüistas fueron enviados desde Jerusalén a Alejandría. Primero se tradujo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego se añadieron a la traducción los demás libros del Antiguo Testamento y fue llamado la Septuaginta, como decíamos ayer, debido a los 70 traductores que, según se dice, la comenzaron. Algunas de las tradiciones acerca de esta, hermano, de esta escritura, sí hay algunas dudas en su traducción, pero se acepta generalmente que fue comenzada bajo el reinado de Ptolomeo Filadelfo y que se terminó en un curso de 100 años, duró para traducir el Antiguo Testamento. Y como dije hace un momento, el griego era por aquel entonces el idioma de uso mundial. Y esta versión estaba en uso común en tiempos de Cristo. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermanos, y muchas de las citas que hace el Antiguo Testamento son tomadas de la Septuaginta. Ahora, el texto del Antiguo Testamento, bueno, ese es el original, este es otro, ¿verdad? Lo que decíamos también ayer. Y bueno, esto es en el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento. Se cree que los libros de él han sido escritos originalmente sobre pieles. Todos fueron escritos en hebreo, excepto parte de Esdras y de Daniel, que lo fueron en arameo. Se copiaban a mano, las letras hebreas eran de forma cuadrada, escritas de derecha a izquierda, con pequeños puntos, se dice, o signos agregados de diferentes maneras para las vocales, porque el sistema de vocales no fue introducido sino en el siglo VI después de Cristo. Pero aun cuando se copiaba, hermanos, con el mayor cuidado, era fácil que se produjeran algunas variantes en la lectura. Hasta el cautiverio se guardaban en el templo los ejemplares oficiales, las copias oficiales. Después se hicieron muchas copias para las sinagogas. Sin duda, hermanos, con algunas nuevas variantes, ¿verdad? Aparentemente, en algunos casos, las notas marginales de ciertos copistas fueron incorporadas en el texto mismo como si fueran parte de esto por otros copistas posteriores. Pero en sí es una Biblia confiable, esa de la Septuaginta. Ya más adelante, muchos años después, el invento de la imprenta pues eliminó el peligro de los errores en el texto, ¿verdad? Y ahora, como resultado también del trabajo de tantos eruditos, dedicando tanto tiempo, largos años de esfuerzo para que quedara intacta la palabra de Dios, y después de ser tan rigurosos, se creó un texto hebreo reconocido que se llama el texto Masoreta, y ahí no hay ningún tipo de variación. Sí, yo mencioné el lenguaje o el idioma arameo. Esta era la lengua común en Palestina en los días de Jesús. Este idioma antiguo era de Siria y era muy similar al hebreo. Y después del regreso del cautiverio babilónico, paulatinamente fue desplazado al hebreo como una lengua común entre el pueblo, ¿verdad? Y se hablaba el arameo. Cristo lo usó también, hermanos, en parte de su lenguaje cotidiano. ¿Sabe usted, ha oído de los targumes? Bueno, esos eran traducciones, fíjese bien, de los libros del Antiguo Testamento al arameo, así llamados targumes.
Y conforme se extendía el uso del arameo, llegó a ser necesario obviamente la lectura pública de las escrituras, explicar el sentido de las palabras hebreas. Más tarde, estas traducciones, hermanos, se parafraseaban o trataban de interpretarse oralmente porque no tenían todo el lenguaje desarrollado, ¿verdad? Después surge lo que es el Talmud. Esta es una colección de diferentes tradiciones que son explicaciones judías del Antiguo Testamento, es como comentarios. Se redactaron por escrito en el siglo II después de Cristo, con un comentario posterior sobre las mismas cosas que ellos hacían. Regresando a los años del silencio, aquí surge la Gran Sinagoga. Bueno, se le dio ese nombre, hermanos, a un concilio compuesto de 120 miembros que se dice haber sido organizado por Nehemías. Sí, Nehemías cerca del año 410 a.C., mientras que Esdras lo precedía. Y este grupo, este llamado concilio por algunos, fue establecido con el propósito de reconstruir el culto y la vida religiosa de los cautivos que estaban regresando. Después de 70 años, muchos no tenían idea cómo Dios había pedido que se le alabara. Entonces, todos estos estuvieron haciendo recordar conforme las Escrituras, ¿verdad? Y a esto es lo que se le llama la Gran Sinagoga, de reunir, de agrupar, restaurar los libros canónicos del Antiguo Testamento. Y se cree que este haya sido un cuerpo estable y que haya gobernado a los judíos, hermanos, que regresaban cerca del año 275, cuando se dio su lugar, hermanos, al Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? Otra palabra que escuchamos. Pues es el directorio, hermanos, por decirlo así, reconocido del pueblo judío en los días de Cristo. Y se cree que haya sido originado en el tercer siglo antes de Cristo. Otra vez volvemos a las fechas de los años del silencio. Y este Sanedrín, este cuerpo de miembros de gran envergadura, de respetables, se componía de 70 miembros, hermanos, principalmente de sacerdotes, nobles, de saduceos, fariseos, escribas y ancianos, es decir, las cabecillas de las tribus o de las familias que eran honorables, y bajo la presidencia todo ello del sumo sacerdote. Pero este cuerpo también fue deshecho junto con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hablamos de la Gran Sinagoga, pero después surgen las sinagogas. ¿Por qué? Porque estas aparecieron en los días del cautiverio, ¿sí? Cuando estando el templo destruido, la nación dispersa, pues eran necesarios lugares de instrucción y de culto donde quiera que hubiera comunidades judías, ¿verdad? Así que después del regreso a su país, las sinagogas se establecieron tanto en el hogar nacional como en los centros judíos en otros países, porque el judaísmo se extendió precisamente a esta situación. Puede ser que obviamente vino de Dios todo esto para que el judío se intentara diseminar la semilla monoteísta entre los países politeístas, es decir, adoradores de muchos dioses, donde estaba la idolatría. Y toda ciudad importante tenía una o más. En Jerusalén, hermanos, a pesar de estar ahí el templo, hubo muchas sinagogas, precedidas por una junta de ancianos. Cada una tenía sus ejemplares de los libros de la Escritura. Y todo esto, hermanos, se leía en público con tanta regularidad. Y las primeras reuniones y lugares del culto cristiano seguían en parte el modelo de esas sinagogas, ¿sí? Ya por la tarde hoy hablaremos acerca de la historia judía de esa época y la dispersión o los dispersos. Hablaré también de los grupos que surgieron como los fariseos, los saduceos, porque todavía nos quedará material para cubrir jueves por la tarde y el viernes en sus dos audios. Por hoy, muchas gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga.